El ente. Ante Alia y su ejército se presentó una figura que desafiaba la comprensión mundana. El ser, de una estatura alta y esbelta, se mantenía con una dignidad y gracia que emanaba una majestuosidad innata. Su piel, de un tono plateado que parecía irradiar una luz propia, capturó la atención de todos. Los largos cabellos blancos del ser fluían como una cascada de luz, y sus ojos, profundos y del color del zafiro, destellaban con la sabiduría y el poder de siglos. La vestimenta de esta entidad era tan única como su presencia, una túnica larga y fluida que parecía confeccionada de la misma esencia de la luz, adornada con un cinturón donde símbolos rúnicos danzaban en un lenguaje olvidado. Su rostro, sereno y tranquilo, proyectaba una autoridad innegable, una combinación de paz y poder que rara vez se veía. En sus manos, sostenía un cetro tallado con gemas que brillaban con un resplandor mágico, cada destello una promesa de misterios profundos y conocimientos arcanos. Para Alia y sus guerreros, la aparición de tal ser era una revelación, un encuentro con una entidad claramente fuera de su experiencia normal. La presencia de este ser no era solo imponente, era enigmática, un puzzle envuelto en el manto de lo desconocido. La fascinación y el asombro se apoderaron del ejército, capturados por la singularidad de este ser. Consciente del potencial de este encuentro, Alia, siempre estratega y líder, decidió no iniciar un ataque. Era un momento para la sabiduría, no para la guerra. Con una mirada fija y decidida, cruzó su mirada con la del ser de piel plateada. En ese intercambio de miradas, se estableció un entendimiento silencioso, un reconocimiento de que este era un momento crucial. Alia esperó, su postura una mezcla de respeto y curiosidad, para escuchar lo que el ser tenía que decir. En este mundo desolado y misterioso, cualquier información o conocimiento que este ser pudiera ofrecer podría ser la clave para comprender no solo el mundo en el que se encontraban, sino también los secretos y poderes que podía contener. Era un instante suspendido en el tiempo, un preludio a revelaciones que podrían cambiar el curso de su campaña, posiblemente, el destino de su propio mundo. El ser de piel plateada, con su voz suave y resonante, comenzó a revelar los secretos de aquel mundo. Identificándose como el guardián, explicó que su existencia estaba intrínsecamente vinculada a la preservación del equilibrio y la armonía natural de esa tierra. Habló con una sabiduría que trascendía los conflictos y la violencia, ofreciendo una perspectiva que captó la atención de Alia y su ejército. El guardián reveló que los monstruosos gusanos, contra los cuales habían luchado ferozmente, eran en realidad una plaga que amenazaba periódicamente la estabilidad del mundo. Explicó cómo había intervenido para ayudar a contener esta invasión, un acto no solo de preservación, sino también de necesidad para mantener el equilibrio natural de su mundo. Más allá de la amenaza de los gusanos, el guardián habló de los tesoros y recursos naturales que abundaban. Describió la riqueza que yacía en las profundidades de las montañas escarpadas y en los vastos páramos, recursos que podían ser cosechados y utilizados sin la necesidad de recurrir a la destrucción o el saqueo. Advertía a Alia que el camino de la conquista y el pillaje solo traería más conflictos y sufrimiento, y que existían métodos más pacíficos y sostenibles para obtener lo que deseaba. Alia, conocida por su determinación y astucia en la batalla, se encontró reflexionando sobre las palabras del guardián. Aunque su ejército estaba listo para el saqueo y la conquista, las palabras del ser ofrecían una alternativa que resonaba en su mente estratégica. Comenzó a considerar cómo podría aprovechar los recursos de este mundo de manera que beneficiara a su causa sin desatar una guerra innecesaria. La revelación proporcionada por el guardián había sumido a Alia en un mar de reflexiones. Frente a ella, se desplegaba un mundo cuyas vastas llanuras yermas y ciudades en ruinas hablaban de un pasado glorioso ahora perdido en las sombras del olvido. La posibilidad de cambiar el curso de su conquista, de transformar la desolación en un renacimiento floreciente, se presentaba como una tentadora invitación a redefinir su destino y el de sus seguidores. Alia, cuya vida había sido una sinfonía de batallas y conquistas, se encontraba ahora en la cúspide de un cambio fundamental. Las palabras del guardián resonaban en su mente, sugiriendo un camino menos trillado, uno que se alejaba del estruendo del acero y el clamor de la guerra, hacia un futuro donde la paz y la prosperidad podrían ser más que meras ilusiones efímeras. Mirando hacia el horizonte, donde los restos de antiguas civilizaciones se entrelazaban con la promesa de un nuevo amanecer, Alia sentía una mezcla de inquietud y esperanza.
Su ejército, una marea imparable de guerreros fieles, aguardaba su decisión, listos para seguir su liderazgo hacia cualquier futuro que ella eligiera. La decisión de Alia, forjada en el crisol de su experiencia y visión, tenía el potencial de alterar el tejido mismo de este mundo. Con la sabiduría de un líder y la valentía de una guerrera, se preparaba para tomar un camino que podría llevar a su pueblo hacia una era de renovación y crecimiento, o tal vez hacia un destino aún desconocido, lleno de promesas y desafíos por igual. En este momento crucial, Alia se erguía no solo como una conquistadora, sino como una visionaria, una figura capaz de trascender los confines de la guerra y la ambición, para explorar las profundidades de lo que podría ser posible. Su elección, imbuida de la gravedad de la historia y la luz de la esperanza, estaba a punto de trazar un nuevo rumbo en las crónicas de su legado y el de su mundo. Alia observó cómo el ser de piel plateada se acercaba a ella, sus ojos zafiro irradiando una luz que parecía penetrar el alma. En ese instante, una conexión inexplicable se estableció entre ellos, un enlace mental que trascendía el lenguaje y el espacio. El ser, como si pudiera leer los pensamientos más íntimos de Alia, comprendió su anhelo más profundo, el deseo de regresar a su hogar y reunirse con su hermano. Era una aspiración que resonaba con fuerza en el corazón de la guerrera, un eco de su vida pasada y los lazos que aún mantenía. Con una serenidad que contrastaba con el paisaje desolado que los rodeaba, el ser ofreció a Alia una solución. Habló de energías arcanas y poderes ocultos, prometiendo abrir un portal que la llevaría directamente a su mundo natal. Pero esta oferta venía con una condición fundamental: Alia debía comprometerse a no causar daño ni desatar la violencia sobre los habitantes de este mundo. Alia, conocida por su habilidad en la batalla y su liderazgo implacable, se encontró reflexionando sobre esta propuesta. A pesar de su naturaleza guerrera, su deseo de regresar a casa y reunirse con su hermano era una motivación poderosa. Era una oportunidad para reconectar con su pasado y tal vez encontrar un nuevo propósito. Con determinación, asintió al ser, aceptando su oferta y prometiendo respetar la condición impuesta. Mientras el ser se concentraba, envuelto en una suave luminiscencia, Alia se preparó para el viaje. La expectativa del reencuentro con su hermano llenaba su mente, mezclada con las decisiones que tendría que enfrentar una vez estuviera en su mundo natal. Era un umbral hacia lo desconocido, un camino que podría cambiar su destino para siempre. Consciente de la importancia de este momento, Alia convocó a sus oficiales, reuniéndolos en el campamento que habían establecido en este nuevo mundo. Frente a su ejército, Alia se mantuvo firme y decidida. Su discurso reflejaba la seriedad de la situación y la importancia de la decisión que había tomado. Explicó sus planes y preparativos para el viaje, instando a sus guerreros a mantener la paz en su ausencia y a seguir las reglas establecidas por el ser guardián. Era un momento de reflexión y cambio, una oportunidad para que Alia explorara los caminos no solo de la conquista, sino también de la redención y el reencuentro. Mientras el portal se preparaba para transportarla, se enfrentaba a la perspectiva de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras Alia se dirigía a sus generales y oficiales, su figura emanaba una presencia imponente, su estatura erguida como una columna de granito ante la multitud de rostros curtidos por la batalla. Su voz, teñida con la resonancia de un liderazgo inquebrantable, cortaba el aire con claridad y firmeza, cada palabra reverberando en el corazón de sus subordinados. Era el sonido de una líder indomable, una voz que había comandado ejércitos a través de victorias y adversidades. Alia enfatizó la necesidad de comprender a fondo la fauna de este mundo alienígena, un enigma vivo que se entretejía en el paisaje desconocido. Con ojos que brillaban con la astucia de una depredadora y la sabiduría de una estratega, delineaba la importancia de esta tarea, no solo como un medio de supervivencia sino como una herramienta clave en el entramado de su dominio y estrategia. En su discurso, también se revelaba la esencia de una comandante que entendía la importancia de la fortaleza y la resiliencia. Su mandato para reforzar las defensas del campamento no era solo una instrucción, sino un eco de su propia determinación, una proyección de su deseo de salvaguardar a aquellos bajo su mando. La urgencia y seriedad de su tono era un reflejo claro de su devoción no solo a la misión encomendada, sino al bienestar y seguridad de cada guerrero que se alineaba bajo su estandarte. Los generales y oficiales, reunidos en una formación sólida y respetuosa, asimilaban cada palabra de Alia con una atención que trascendía el respeto ordinario.
En sus ojos se leía la admiración por una líder que no solo comandaba, sino que inspiraba, una guerrera cuyo ejemplo era un faro de fuerza y convicción. Estaban listos para actuar, movidos por una lealtad forjada en el crisol de innumerables batallas y victorias, cada uno resonando con el compromiso y la diligencia que Alia había demostrado en cada paso de su camino. Con los preparativos en marcha y las instrucciones claras impartidas, Alia se dispuso a partir. Aunque consciente de que el viaje a través del portal podría ser largo y lleno de incertidumbres, estaba impulsada por la esperanza de encontrar respuestas y el anhelo de reunirse con su hermano. Ese deseo ardiente era la brújula que guiaba cada uno de sus pasos. Con una última mirada a su ejército, una mezcla de determinación y nostalgia en sus ojos, Alia atravesó el portal. No había vacilación en su paso, cada movimiento era un reflejo de su fuerza de voluntad y su deseo de completar este viaje personal. Mientras cruzaba el umbral hacia su mundo natal, Alia dejaba atrás un ejército que esperaba su regreso, listo para defender y prosperar en este mundo desconocido bajo las órdenes que había dejado. Antiguos recuerdos. La experiencia de atravesar el portal fue como ninguna que Alia había conocido antes. Se sentía como si estuviera siendo llevada a través de un torrente de luces y energías, un viaje que trascendía el espacio y el tiempo. Las imágenes de su mundo natal parpadeaban ante ella, como fragmentos de un sueño que lentamente se materializaba en realidad. Al emerger del portal, Alia se encontró en un entorno que le resultaba increíblemente familiar. Estaba cerca de la fortaleza Stoneheart, el bastión de su infancia, un lugar impregnado de recuerdos y emociones. El aroma del bosque cercano le trajo recuerdos vívidos de su juventud, de días pasados corriendo entre los árboles y aprendiendo las habilidades que ahora la definían como guerrera. El susurro del viento en las ramas parecía saludarla, una bienvenida dulce y serena a su tierra natal. De pie en la tierra de su infancia, Alia sintió un torrente de emociones. La nostalgia de los días que habían pasado se mezclaba con el anhelo de lo que había dejado atrás. Pero más allá de la nostalgia y la añoranza, había una sensación palpable de esperanza. Estar aquí, en el lugar que una vez llamó hogar, significaba que estaba un paso más cerca de su objetivo más anhelado, encontrar a su hermano. El tiempo parecía haberse detenido para Alia mientras absorbía el paisaje, cada detalle del bosque, cada sonido del viento y el canto de los pájaros, le traían recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Sin embargo, esos recuerdos eran suyos, un recordatorio de quién había sido y de lo que aún podía ser. Con un suspiro profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco y familiar del bosque, Alia comenzó a caminar hacia la fortaleza Stoneheart. Cada paso la llevaba más cerca de su reencuentro con su hermano, un momento que había imaginado innumerables veces durante sus campañas y batallas. Ahora, finalmente estaba en su mundo, lista para enfrentar lo que fuera necesario para reunirse con su hermano y tal vez, en el proceso, redescubrir una parte de sí misma que había quedado atrás. Mientras se acercaba a la fortaleza Stoneheart, Alia se movía con una mezcla de determinación y cautela. Aunque cada paso la acercaba más a su hogar, también la sumergía en un mundo que había dejado atrás hace tiempo. La fortaleza, imponente y llena de recuerdos, se erigía como un símbolo de su pasado, y ahora, potencialmente, como una puerta a su futuro. El campamento militar que rodeaba la fortaleza era un hervidero de actividad. Soldados iban y venían, ocupados en sus tareas diarias, vigilantes y preparados para cualquier eventualidad. Alia observaba sus movimientos, notando los cambios sutiles pero significativos en los uniformes y las armas, señales de que el tiempo había pasado y que las cosas habían evolucionado desde su partida. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Pronto, un grupo de soldados la rodeó, sus armas en alto, mirándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alia, con su atuendo de otro mundo y su porte de guerrera experimentada, era una figura desconocida y potencialmente amenazante para ellos. Alia se mantuvo calmada y firme, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser malinterpretado. Conocía bien la disciplina y la precaución de los soldados de Stoneheart, después de todo, ella misma había sido entrenada bajo esos mismos principios. Sin embargo, su tiempo lejos había cambiado no solo su apariencia, sino también su percepción del mundo. «Vengo en paz», dijo Alia, su voz clara y firme. «Soy Alia de Stoneheart, he regresado después de un largo viaje.
busco a mi hermano y respuestas sobre lo que ha ocurrido aquí durante mi ausencia. Los soldados se miraron entre sí, la incredulidad y el escepticismo evidentes en sus rostros. El nombre de Alia resonaba en la historia de Stoneheart, pero su regreso era algo que ninguno esperaba. Era evidente que necesitarían más que sus palabras para creer en su identidad y sus intenciones. Uno de los soldados, aparentemente el líder del grupo, se adelantó. Si eres quien dices ser, tendrás que demostrarlo. La fortaleza Stoneheart ha visto muchos cambios, y no podemos permitirnos el lujo de bajar la guardia frente a desconocidos. Alia asintió, entendiendo la precaución de los soldados. Estaba dispuesta a seguir sus protocolos si eso significaba que podría reunirse con su hermano y reencontrarse con su pasado. Con cada paso que daba, Alia sentía que las piezas de su vida estaban comenzando a encajar de nuevo, llevándola a un camino que había comenzado mucho tiempo atrás. Ahora, en las tierras de su infancia, enfrentaba el desafío de reconectar con su origen y descubrir el destino que le esperaba. La decisión del capitán de darle a Alia la oportunidad de presentar su caso fue un alivio para ella. Aunque rodeada de escepticismo, la posibilidad de entrar en Stoneheart y confrontar su pasado era un paso crucial en su viaje. Acompañada por el grupo de soldados, Alia caminó hacia la fortaleza que una vez fue su hogar, cada paso acercándola más a las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Al llegar a la fortaleza, Alia fue conducida a la presencia de Cecilia Stoneheart, la líder actual de la fortaleza y una figura clave en su pasado. Observó a Cecilia con atención, notando cómo los años habían marcado a la mujer que una vez conocía. A pesar de las arrugas que surcaban su rostro y el peso del tiempo evidente en su porte, Cecilia conservaba esa chispa de determinación que siempre había caracterizado a los líderes de Stoneheart. El reconocimiento en los ojos de Cecilia fue inmediato. Una mezcla de sorpresa y emoción iluminó su rostro al ver a Alia de pie ante ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, evidencia de las emociones que la embargaban. Con los brazos abiertos, Cecilia acogió a Alia en un abrazo que hablaba de años de separación y de un amor que persistía a pesar de la distancia y el tiempo. Alia, susurró Cecilia, su voz temblorosa por la emoción. No puedo creer que hayas vuelto. Pensamos que te habíamos perdido para siempre. Alia, sintiendo la calidez y familiaridad del abrazo, se aferró a Cecilia. El reencuentro con la mujer que había sido una figura materna para ella era abrumador. Tantas cosas habían cambiado desde que dejó Stoneheart de manera forzosa. La nostalgia y el alivio se mezclaban en su corazón, creando un torbellino de emociones. Mientras se separaban, las miradas de ambas mujeres se encontraron, comunicando más en su silencio que lo que las palabras podrían expresar. Para Alia, este momento era un puente entre su pasado y su presente, una oportunidad para reconciliarse con las partes de su vida que había dejado atrás. Aún hay mucho por explicar y mucho que debo hacer, dijo Alia, su voz firme a pesar de la emoción. Pero por ahora, solo quiero disfrutar este momento, estar aquí, en mi hogar, con quienes considero mi familia. El reencuentro con Cecilia Stoneheart era solo el comienzo. Aún quedaban desafíos por delante y preguntas por responder, pero por ahora, Alia se permitió un momento de paz y felicidad, un breve respiro en su vida de luchas y batallas. Era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había cambiado, había cosas que permanecían constantes, el amor, los recuerdos y el vínculo inquebrantable con su hogar. En un instante eterno y suspendido, el tiempo parecía congelarse mientras Cecilia Stoneheart revelaba a Alia el inimaginable destino de su hermano Edwin. Como un eco de leyendas antiguas resonando en las cámaras de su corazón, la noticia retumbaba en el alma de Alia, sacudiéndola hasta su núcleo. Durante años, la fuerza motriz de Alia había sido la esperanza de reencontrarse con Edwin, su hermano, aquel con quien compartía un lazo inquebrantable, forjado en el crisol de la familia y la fraternidad. Pero ahora, se enfrentaba a una verdad que trascendía lo imaginable. Edwin, aquel guerrero humano, firme y valiente, había sufrido una transformación de proporciones míticas. En su ausencia, había evolucionado, o quizás trascendido, convirtiéndose en un ser de luz, un guardián etéreo. Esta metamorfosis lo había elevado a un plano de existencia donde continuaba su lucha contra los demonios, una batalla sin fin en la que se mantenía como un faro de esperanza y resistencia.
Este cambio no era simplemente físico o espiritual, era una fusión de ambos, transformando a Edwin en una entidad pura y poderosa, más allá del alcance de lo ordinario, más allá de la comprensión humana. Alia, sumida en un mar de emociones, se encontraba frente a Cecilia, quien con su voz cargada de solemnidad y respeto, narraba este destino. La imagen que Alia tenía de su hermano, aquel guerrero con quien compartió incontables recuerdos y desafíos, se desvanecía, dando paso a una visión de una entidad celestial, un titán de luz. Su hermano, ahora un protector inmortal, seguía combatiendo en un frente eterno, defendiendo no solo su mundo sino también el legado y la esperanza que compartía con Alia. En este momento de revelación, el aire entre Cecilia y Alia se cargaba de un peso inefable, una mezcla de admiración, asombro y una pizca de melancolía. Alia, enfrentándose a esta nueva realidad, se hallaba en una encrucijada de emociones, orgullo por el sacrificio heroico de su hermano y un duelo silencioso por la transformación que lo alejaba de su humanidad. Esta noticia era un recordatorio palpable de que, aunque mucho había cambiado, algunos lazos, como el amor y los recuerdos, permanecían constantes, inquebrantables, incluso frente a la metamorfosis más extraordinaria. La revelación sobre el destino de Edwin impactó profundamente a Alia. Durante tanto tiempo, su motivación había sido la reunión con su hermano, el lazo familiar que había mantenido intacto a pesar de la distancia y los desafíos. La transformación de Edwin en un ser de luz, un guardián etéreo en la lucha contra los demonios, era algo que Alia apenas podía comprender. El silencio se apoderó del momento mientras Alia procesaba la noticia. La imagen de su hermano, un guerrero humano, había sido reemplazada por la de una entidad pura y poderosa, más allá del alcance de lo ordinario. La idea de que Edwin ya no era humano, que había trascendido su forma física para convertirse en un protector eterno, era a la vez impresionante y desgarradora. Entonces, su sacrificio, ha salvado a muchos, murmuró Alia, su voz teñida de una mezcla de orgullo y dolor. Edwin siempre fue valiente, siempre dispuesto a dar todo por los demás. Cecilia asintió, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y tristeza. Sí, Alia. Tu hermano es un héroe para todos nosotros. Su luz sigue protegiéndonos, manteniendo a raya a las fuerzas oscuras que una vez amenazaron con destruirnos. Alia se tomó un momento para dejar que la información se asentara en su mente y corazón. El hermano que había esperado encontrar ya no existía en la forma que ella recordaba, pero su espíritu y su valentía continuaban protegiendo su hogar y su gente. Entonces, mi regreso, empezó Alia, pensativa. Tiene un nuevo propósito. Edwin ha dado todo por nosotros, y yo debo continuar su legado aquí. Voy a asegurarme de que su sacrificio no sea en vano. Cecilia extendió su mano hacia Alia, un gesto de apoyo y comprensión. Estamos contigo, Alia. Juntos, continuaremos la lucha y protegeremos nuestro hogar en honor a Edwin. Alia asintió con determinación. Aunque el reencuentro que había imaginado no se materializó, su viaje le había revelado un nuevo camino. Ahora, más que nunca, estaba comprometida a defender su tierra y su gente, inspirada por el acto heroico de su hermano. Su viaje a través de mundos y batallas la había traído de regreso a casa, no solo para reunirse con su pasado, sino para forjar un futuro digno del legado de su hermano. En Stoneheart, bajo la sombra de su hermano convertido en leyenda, Alia encontró su nuevo propósito. En un momento de calma antes de la tempestad, dentro de la austera sala de estrategia, Alia y sus oficiales se congregaban alrededor del erudito, un personaje cuya sabiduría parecía emanar como una aura mística que iluminaba la estancia. La tensión en el aire era palpable, cada respiración cargada con el peso de las decisiones que se avecinaban. El erudito, con su voz impregnada de una autoridad serena y su mirada penetrante, que parecía ver más allá del velo de lo mundano, comenzó a desvelar los secretos de un objeto extraordinario, el amuleto. Este artefacto, más que una mera reliquia, era una llave hacia una posibilidad sin precedentes. El amuleto, cuyo diseño antiguo y enigmático sugería una conexión con poderes arcanos, era una herramienta capaz de influir en la mente de los demonios. El erudito explicaba que este amuleto no era simplemente un objeto de poder, sino un instrumento de estrategia y esperanza. Con su uso, se podría cambiar el curso de la guerra, una guerra que no era solo por la supervivencia, sino también por el destino del hermano de Alia, Edwin, y su mundo.
El erudito, con su tono medido, reveló que el amuleto tenía la capacidad de capturar el alma del rey demonio demente, un ser de malicia insondable y poder destructivo. La misión era clara pero desalentadora. Alia debía usar el amuleto para atrapar el alma del rey demonio, un acto que evitaría que los demonios invadiesen su mundo, pudiendo liberar a Edwin de su eterna y autoimpuesta misión. Era un plan cargado de riesgos y peligros, una maniobra que exigía no solo valor y fuerza, sino también una astucia y una precisión excepcionales. Alia, absorbiendo cada palabra, entendía la magnitud de la tarea que se le encomendaba. El amuleto en sus manos no era solo una arma, era un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación. La posibilidad de capturar al rey demonio y sembrar discordia entre sus filas era un rayo de esperanza en la oscuridad abrumadora de la guerra. Mientras el erudito hablaba, el rostro de Alia reflejaba una mezcla de determinación y gravedad. Sabía que el éxito de esta misión no solo significaría un golpe crucial contra las fuerzas demoníacas, sino que también podría ser el paso clave hacia la liberación de su hermano Edwin, atrapado en su forma de gigante etéreo. En sus ojos ardía la llama de una resolución inquebrantable, usar el amuleto no solo para proteger su mundo, sino también para luchar por la posibilidad de un futuro donde la luz de Edwin pudiera brillar de nuevo en forma humana. La revelación del erudito infundió en Alia un nuevo sentido de propósito y esperanza. La posibilidad de que su hermano Edwin pudiera recuperar su forma humana era un faro de luz en el camino que había elegido. Con esta nueva meta, su determinación se fortaleció, y la tristeza que había sentido se transformó en una resolución inquebrantable. Mis acciones tendrán ahora un doble propósito, reflexionó Alia en voz alta. Proteger nuestro mundo de Ilir y luchar para que Edwin pueda regresar a nosotros. El erudito, con su sabiduría y conocimiento, se convirtió en un aliado clave en la nueva misión de Alia. Juntos, se sumergieron en la investigación de antiguos textos y registros, buscando cualquier pista o estrategia que pudiera acelerar el fin de la amenaza demoníaca.